Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio. Efectivamente, tras escuchar a nuestro invitado, a Ludwig Gruber, que solo ha pasado un mes de las elecciones en Alemania. Ya tiene una gran coalición, ya tiene una reforma de la Constitución, todavía no tienen votos suficientes para muchas cosas, por eso necesitan los de los verdes. Es increíble la velocidad con la que hay que moverse cuando arrecian los tiempos. Y estamos precisamente en un tiempo en el que arrecian los riesgos y por lo tanto la obligación de tomar decisiones y gestionar bien esos riesgos. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Pues muy bien, la verdad que gratamente sorprendido por la capacidad que tiene Alemania de reaccionar, ¿no? Y ponerse las pilas. Ahora extrapolamos, si os parece. Podemos hacerlo también hoy con Ángel Niño, ese economista, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Buenos días, pues sí, la verdad es que me encantaría que en España, en lo que es el partido que quedó segundo en las elecciones, pactara también para que el primero gobernara. Sí, es un buen tema para abordar, entre otros de esta mañana, y también vamos a hacerlo con Guillermo de Aros, vicedecano de IE University. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Muy bien, buenos días. Aquí muy bien acompañado. No se trata solo de tener dinero, tener recursos, sino gestionarlos bien. Y hacía referencia, ¿verdad, Ángel? Sí. Nuestro invitado, porque ahí es donde está buena parte del kit de la cuestión. Claro, mira, el mejor ejemplo que yo lo escuchaba y decía que efectivamente gestionar es lo más importante. Y te explico que a lo largo de los últimos 10 años, y sin miedo a equivocarme, los fondos FEDER no han superado el gasto del 50% en España. ¿Por qué? Porque tú cuando gestionas, en este caso, esas ayudas europeas que vienen, las acaban gestionando las comunidades o los ayuntamientos. Y en muchos casos, pues requiere una serie de recursos que no están, digamos, totalmente preparados para esto. Os pongo un simple ejemplo. Nosotros, como sabes, tenemos Madrid in Game, que es un proyecto que se financió con fondos europeos hace ya 3 años. A día de hoy todavía seguimos justificando gastos, todos en inglés, y tengo que tener una persona dedicada solo para eso. Por tanto, el dinero está muy bien, pero hay que saber gestionarlo. Como en una casa. Como en una casa, pero es que no seamos capaces de sacar adelante más de la mitad, o apenas la mitad de los fondos europeos. No sé cómo están los otros países, pero esto de la gestión, Juan Pedro, es un desafío para todos. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que desde que Carmen Calvo dijera aquello, que el dinero público no era de nadie, pues aquí ha calado bastante este tema de que entre la burocracia y el uso del dinero, pues hay una ralentización importantísima. A mí me llama mucho la atención unas noticias que están pasando un poco desapercibidas y que a mí me parecen muy relevantes, que es una cierta corriente, no sé si iniciada en los Estados Unidos con todo este programa Dodge tan criminalizado de reducción del gasto público que hay allí, pero veo que ya va calando. En el Reino Unido me ha gustado mucho este fin de semana, que he estado estudiando y leyendo las medidas que propone el gobierno inglés también para reducir un 15% el gasto público, pues un poco en la línea de los Estados Unidos, pero más tranquila, que es pues cortando gastos innecesarios, reduciendo el tamaño del Estado, simplificando, reduciendo la duración de los trámites, poniendo silencios administrativos. Bueno, parece que son medidas, no sé si decir modernas, pero por lo menos medidas adecuadas para los tiempos modernos. Y Alemania, pues yo creo que va a ir por ese mismo camino, porque no le he oído a ningún alemán decir que van a gastar muchísimo en defensa sin reducir y sin tocar ni un solo euro de los servicios sociales ni de nada. Habrá que tocar lo que haya que tocar para no pasarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa tendencia, si va calando, pues fenomenal. Guillermo, tu visión. Bueno, por un lado yo recomiendo a todo el mundo seguir a Jaime Obregón en Twitter, X, la red social. Es un informático que trabaja de manera independiente y que lleva una temporada estudiando en que se han gastado muchos fondos públicos en supuestos temas digitales que nos iban a modernizar. Hemos comentado ya aquí alguna vez la diferencia entre darle o que consiguiera Elon Musk X cantidad de dinero y lo que lleva haciendo la NASA últimamente, una NASA que fue un referente en aeroespacial durante muchos años. Entonces es una combinación de gestión y también de liderazgo. Y el tema de los recortes lo hemos hablado muchas veces, es imprescindible, pero si no generamos empleo por otra vía, pues lo que va a hacer es meternos en una recesión necesaria que también probablemente llevamos de muchos años con una patada hacia adelante para ignorar una situación, empezando por la demográfica y siguiendo por el modelo económico que ha habido en España y en Europa en general. Es cierto, pero si nos propones mirar efectivamente el detalle de cómo se están utilizando los fondos, nos vamos a deprimir, porque nos vamos a dar cuenta
del dinero que se nos está yendo en... Te voy a dar un ejemplo, Luis Vicente. Yo le recomiendo a los oyentes que cuando pongan la televisión vean en todos los anuncios de televisión que aparecen de las comunidades autónomas, del Estado y del Gobierno, un cuadrito azulito que aparece abajo y dice anuncio patrocinado o financiado con fondos de la Unión Europea. Bueno, pues hay una gran parte del dinero que ha ido simplemente a publicidad pública estatal. Ahora que está tan de moda ver dónde van los dineros y los fondos de publicidad, pues a estas cosas. Pues es un tema importante que es sobre el fondo de lo que nos está ocurriendo. Y otro tema de vuelta en el comienzo de la semana son los aranceles. ¿Podéis creer lo que el Wall Street Journal cuenta esta mañana en su portada? Que probablemente el 2 de abril, que es la fecha elegida por Donald Trump para aplicar aquellos aranceles con los que amenazó, pues dice el diario que ya no se espera que se anuncien aranceles sobre sectores industriales como automóviles y microchips en esa fecha. Bueno, yo creo que era evidente la estrategia de Donald Trump, que era, como buen empresario agresivo que es, empresario muy americano, decir que iba a hacer muchas cosas y luego ir bajando, digamos, la tortilla, ¿no? La realidad es que Donald Trump tiene una gestión complicada porque, evidentemente, cuando anunció todos esos todos esos aranceles, la bolsa pues al final sufrió bastante, pero es que al final tiene unos vencimientos de deuda tremendamente altos Estados Unidos, entonces va a tener que solucionarlo. Dicho lo cual, el mejor ejemplo de lo que pasa cuando pones aranceles o cuando te conviertes en un país autócrata es lo que ha pasado con los huevos en Estados Unidos, que ya me consta y supongo que a vosotros también, que muchas empresas americanas están viniendo a España a comprar ese excedente de huevos que tenemos en España. Con lo cual, a ver, la realidad es que el libre comercio a día de hoy yo creo que es una de los pilares de toda economía civilizada, claro. De hecho, parecía una broma de las que corrieron la pasada semana cuando Trump volvió a hablar de Groenlandia. Por cierto, ha habido funcionarios de Trump que han estado realizando una visita privada a la base espacial que Estados Unidos tiene en suelo de Groenlandia durante el fin de semana. Bueno, pues hablando de Dinamarca, preguntó, ¿tenemos que negociar ver lo de Groenlandia? Por cierto, ¿cómo tienen ustedes la industria de los huevos, ¿no? ¿Pueden vendernos huevos a Estados Unidos? Congelados, supongo que serán. Oye, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de todo este proceso, que tampoco se habla mucho, ¿no? Que es donde ha quedado el multilateralismo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Y volviendo al tema del gasto, pues ahí está la ONU, que tiene miles de funcionarios, de la cual no hemos oído hablar en los últimos meses, a pesar de Ucrania, a pesar de Gaza, a pesar de todo. Las rondas GATT, que me acuerdo, la última no sé cuánto hace que las rondas GATT son las rondas de los acuerdos multilaterales de comercio. Parece la prehistoria. La última, claro, pero es que eso surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con lo que dice Ángel, ¿no? Para facilitar el libre comercio a nivel mundial. Oye, está plagado de funcionarios. No penséis que nadie trabaja en todas estas cosas del GATT y de la ONU y tal. Oye, no les oímos hablar de nada. El multilateralismo ha muerto, pero las instituciones no. Bueno, llevaban perdiendo, vaciándose ellas mismas de sentido bastante tiempo, y la pandemia yo creo que fue una pequeña puntilla para unas cuantas de ellas, y aparte también con una gran asimetría de nuevo entre el dinero o el impacto que tenía Estados Unidos frente al resto del mundo. Con el tema de los aranceles, pues viene muy bien para dar clase de economía todo esto, para recordar determinados conceptos. Cuando hablaron de los aranceles al automóvil, pues lo mirabas y decías, vamos a ver, estos señores tienen en México una parte de la cadena de producción, tienen en Canadá otra parte de la cadena de producción, o sea que acaban de subirse los precios a sí mismos un 50%. Ese es el resultado final. Entonces, muchas veces de la grandilocuencia de la frase a aterrizarlo y ver el impacto, y esto es un poco de lo que se habla cuando decimos lo de pensamiento crítico. Yo recuerdo, creo que estábamos aquí juntos, Luisby, en febrero del 2022 discutiendo qué iba a pasar en Ucrania, y yo hacía un análisis económico y decía, el coste de mover todas esas tropas y el coste de montar todo lo que se está montando no es para unas maniobras normales, la probabilidad de que entren es muy alta. Entonces, muchas veces cuando eres capaz de olvidarte del relato, como dicen ellos, ¿no? Y sí, con esas inversiones en publicidad se apoya mucho, y bajas a cuál es el impacto real de todo esto, pues salvo que alguien haya perdido ya la racionalidad y quiera tirar por la del medio, puedes prever hacia dónde van a ir esas decisiones, y una de ellas estaba claro que los aranceles pues parecía más una medida de presión que algo que se fuese a implantar realmente. Respondiendo a la pregunta de Juan Pedro, ¿qué pasa con el multilateralismo? ¿Puede ser
una respuesta a lo que China está intentando hacer. Este fin de semana ha comenzado el Foro de Desarrollo Económico en China. Están en China las empresas americanas también más importantes del mundo. El propio primer ministro chino está hablando individualmente con cada una de ellas, pidiéndoles que confíen en China, diciéndoles cosas como que van a sostener y a proteger la cadena de valor, al menos en los ámbitos donde China opera. Y recordemos que China opera en cadenas de valor en muchos ámbitos en todo el mundo, desde puertos a la famosa nueva ruta de la seda y rutas marítimas. Escuchad a Li Qian qué cosas dice o está diciendo ahora mismo. Os voy traduciendo. La disociación y la interrupción de las cadenas industriales y de suministro no harán sino exacerbar la crisis, mientras que la supresión y la contención solo acabarán perjudicando a los demás y a uno mismo. Si el mundo vuelve a una jungla primitiva, donde los fuertes se aprovechan de los débiles, supondrá un paso atrás en la historia y una tragedia para la humanidad. Así que China parece que está intentando aprovechar lo que para ella se dibuja como una oportunidad, Juan Pedro. No sé, parece el mundo al revés, ¿no? Es decir, los Estados Unidos promoviendo la muerte del libre comercio y los chinos suplicando por ella. Bueno, es verdad que los chinos necesitan de esto para vivir, no tienen otra alternativa. Y yo creo que lo que sí vivimos, y a mí esto también me gusta, yo creo que en parte vivimos en un mundo donde hay cada vez menos ideología, y más pragmatismo, ¿no? Y yo creo que esto es una respuesta bastante pragmática de los chinos a la situación que están viviendo. Si esto se desata, el tema de que cada país empiece a hacer lo que le dé la gana y poner aranceles a quien quiera, ¿no? Especialmente a sus productos chinos, porque sin ellos la economía china no va a tirar, ¿no? Y puede haber un mundo medio multilateral, es decir, solo una parte del mundo jugando a la globalización y hacerlo sin la otra. Bueno, lo primero de noticia del lunes por la mañana es tu tremendo manejo del chino, nos ha sorprendido aquí en este estudio. Y en segundo lugar, bueno, esto ya lo intentaron, no sé si recordáis cuando Rusia empezó a invadir Ucrania. Alemania cortó todo servicio con ellos respecto a energía y Rusia empezó a vender todo lo que no estaba vendiendo a Occidente a los países, en este caso a los BRICS o países de su entorno. Le salió bien a Rusia, por cierto, porque está ganando más dinero que vendiendo a Europa. La realidad es que yo creo que China tiene que tomar esa posición porque no le queda otra. El balance comercial de China es desmesurado con Occidente, tanto con Europa como con Estados Unidos, y si se produce ese corte de ventas, pues China, que lleva muchos años pero todavía no ha conseguido fomentar su digamos demanda local, pues no va a poder seguir creciendo. También recordemos que China tampoco es la panacea de las economías porque lleva algunos años que está en turbulencias, de las cuales es cierto que han ido pudiendo salir poco a poco, pero no se puede permitir una parada del multilateralismo. Solo por un último detalle, Donald Trump dijo que quería ser el siguiente presidente de Estados Unidos para que China no le rebasara a nivel económico. Parece que está consiguiendo justo lo contrario. Sí, Guillermo. Sí, es un caso curioso. Es cierto que hay un intento de hacer un nuevo multilateralismo con los BRICS y con un Middle East que se mantiene neutral y se ofrece como ubicación para conversaciones de paz y para que se junte las diferentes facciones, con una India que intenta también convertirse en un peso pesado. Una India que curiosamente hablamos muy a menudo de lo cerrada que es China y de que si quieres montar una empresa allí tienes que tener un 51% con un socio local y que eso ha sido gran parte del problema. Elon Musk decía, los chinos pueden venir a vender aquí, pero yo no puedo tener X abierto en China. Pero India, curiosamente, es bastante más cerrada en ese sentido. De hecho, su sector exterior gana más dinero Apple con la venta de iPhones en China que lo que puede conseguir intentando entrar en la India. Es un país mucho más cerrado. Entonces, como decía Manuel Muñiz el otro día, estamos ante un mundo nuevo. Nos podemos plantear muchísimos escenarios que no nos imaginábamos posibles porque se están produciendo tantos cambios y en esta partida que están jugando pues 3 personajes septuagenarios de más de 70 años en el mundo que lo que conocíamos no sirve tampoco completamente. Entre ellos esa idea que ha corrido en las últimas horas. ¿Canadá podría ser miembro de la Unión Europea? Pues podría bueno, ser. También es Australia miembro de Eurovisión, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Yo sí que creo que Europa,
creo que presencia todo esto como el niño que ve a sus padres discutir en la comida y está callado mirando, pues Europa necesita reformarse, ¿no? Decía recientemente Josep Borrell que es muy difícil en Europa hoy progresar cuando tienes 27 países y el más pequeño puede vetar lo que deciden los demás, ¿no? Entonces, como decíamos el otro día, pues yo creo que empieza a haber una cierta corriente de que hay una Europa, digamos, con una geometría diferente, que es una nueva Europa que puede surgir pues de países simplemente que se ponen de acuerdo en hacer algo relevante sin necesidad de contar con los pequeños. Y desde luego el corazón de toda esa nueva Europa, esa discusión, pues evidentemente está en Inglaterra, Francia y Alemania, o mejor dicho Reino Unido, y Canadá pues cada vez se acerca más al baile. ¿Por qué no? A lo mejor no se llama Unión Europea, pero se llama otra cosa, ¿no? Podemos buscar un nombre. Por cierto, siempre nos gusta mucho ver cómo hablan de diferente los líderes del mundo. Y ya sabéis que en Canadá, Mark Carney, que ha sustituido a Trudeau como líder del Partido Liberal y por ende, así ocurre en Canadá, como primer ministro, ha convocado elecciones. El 28 de abril se van a realizar. Y fíjense qué reflexión de Mike Carney. It's easy to be negative about everything when you've never fixed anything. Dice que es fácil ser negativo, sobre todo cuando nunca has arreglado nada. Que es fácil ser negativo, sobre todo cuando nunca has construido nada, cuando nunca has tenido que pagar una nómina. But negative slogans aren't solutions. Pero las soluciones negativas no son soluciones. Anger is an action. La ira no es una Division acción, isn't strength. la división no es fuerza. Negativity La negatividad won't win a trade war. no va a ganar una guerra comercial. Negativity won't pay the rent or the La mortgage. negatividad no va a pagar Negativity tu alquiler won't ni tu Bring hipoteca. down the price of groceries. La negatividad no va a bajar el precio de los comestibles. ¿Cómo traducís este mensaje? Pues yo creo que el que lo tiene que traducir es Donald Trump, porque va dirigido totalmente a él. O sea, al final, evidentemente, Canadá va a tener elecciones, posiblemente vuelva a ser primer ministro, tal y como lo es ahora, pero la realidad es que al final Estados Unidos, en este discurso permanente, que yo insisto, creo que es el inicio del mandato y luego irá reduciendo un poco el soufflé, porque si no va a ser imposible estar 4 años así viviendo en este mundo, ¿eh? Entonces yo creo que está lanzando el mensaje de la otra forma, diciendo, oye, trabajemos todos juntos para convertir a Canadá, pues voy a utilizar la frase de Donald Trump, en grande otra vez, pero la realidad es que evidentemente creo que el ciclo que está tomando Canadá es bastante más acertado que el de Estados Unidos. El tiempo lo dirá, pero es que insisto, es que todos los fines de semana tenemos alguna noticia de Donald Trump que sacude los mercados y eso no es bueno para la salud. Al menos para la mía. A mí me parece que hay que leer estas cosas también un poco en clave anglosajón de América, ¿no? Yo creo que en América, tanto Canadá como Estados Unidos tienen un componente muy importante en sus reacciones y su comportamiento que tiene que ver con la identidad, ¿no? Su identidad nacional, el patriotismo y tal. Yo creo que el comportamiento de Trump ha sido un mazazo para la identidad de los canadienses, que se sienten parte de una unión no escrita entre Estados Unidos y Canadá, a pesar de que tienen todos esa pulsión europeísta, ¿no? Que no la tiene Estados Unidos. Y yo creo que este mazazo de lo que les está pasando pues hace que tengan que llamar al corazón del canadiense diciendo, señores, saldremos de aquí, somos fuertes, e incluso pues pueden salir incluso esas voces que les acercan a Europa, ¿no? Porque el tema de la identidad en América es un tema muy importante. Y Trump, más allá de las locuras o de lo que pensemos que está haciendo, a lo que está haciendo es llamar muy bien a ese identitarismo de los norteamericanos, de somos América, podemos sufrir juntos, pero saldremos, nos defenderemos, el corazón. Eso al americano le pesa mucho más que al español, por ejemplo. Guillermo. Bueno, estoy de acuerdo en que hay que escuchar en clave electoralista. Él está en campaña, no está un poco un político experimentado, con muchas campañas a sus espaldas. Yo creo que ha sido algo oportunista. Los liberales no estaban muy bien, pero los ataques de Trump les ha puesto de estar por debajo en las encuestas a estar 20 y tantos puntos por encima y ya ha querido intentar una jugada para conseguir suficiente apoyo en el Parlamento. Leí hace poco que hace unas décadas más bien, ya ocurrió algo parecido en Canadá de un vuelco electoral y preelectoral similar, o sea que parece que es un país dado a este tipo de bandazos. Pero
la política que nosotros conocíamos es que ha desaparecido. Es que ya no solo Trump diciendo que van a ser 51 estados, es que había el otro día políticos canadienses diciendo que Washington, California, Oregón, uníos a Canadá y podréis tener por fin sanidad para todos y el control de armas que lleváis pidiendo. Que yo sepa, creo que solamente Texas tiene en la Constitución la posibilidad de la escisión sin que sea secesión en Estados Unidos. No sé Puerto Rico cómo estaba asociado, no lo miré, pero vamos, que se vienen momentos muy raros. Había hace poco una película que se llamaba Civil War en Estados Unidos que ponía sobre la mesa un posible escenario de nuevo ya vivido, por otros motivos, muy caótico. Entonces, no sé qué pasará con esas elecciones, ni con 24 puntos de diferencia de los liberales ahora mismo. Lo que sí sé es que Estados Unidos tiene un serio problema económico y parece que la vía para resolverlo de Trump, un país que tiene un PIB de 25 trillones americanos y tiene 36 trillones de deuda y 1 trillón que crece al año, es, bueno, pues si Canadá y Groenlandia se anexionan y se convierten en parte nuestra, entre recursos naturales y demás, arregló la situación a corto plazo. Hay otra guerra civil, ¿verdad?, que está viviéndose. Ray Dalio la explica muy bien, no hace falta estar bien mirando las armas, sino también hay otra guerra en la que se utilizan armas económicas, como los aranceles, como la deuda sin límite, como la política cultural de la cancelación, ¿no?, la desautorización de los contrarios o las críticas gratuitas, y esa está muy, muy viva, en todas partes, miréis donde miréis. Y no sé si tenemos armas de protección o defensa de protección suficientemente desarrollada. No está tan viva como piensa, está tan viva solo en Occidente, donde hay democracias liberales. En China no pasa esto, en Rusia no pasa esto, en India no pasa esto. Porque hay censura. Efectivamente, en las democracias liberales, que evidentemente tienen un problema, que es algo parecido a lo que está pasando, que esa política de cancelación, en el momento que no estás de acuerdo con el poder establecido, no es que te digan que lo estás haciendo mal, es que básicamente mandan a todas las hordas de gente, ya sea periodistas, no periodistas, a decir que estás más o menos loco y que eres de una determinada facción política. Yo siempre lo digo, es que las guerras del presente no van a ser como las guerras del pasado. Las guerras del presente van a tener que ver con energía, van a tener que ver con ciberseguridad, van a tener que ver con desarrollo tecnológico y una de las cosas que también van a tener que ver, que es una realidad, con inmigración y por supuesto también con esta política de cancelación. Al final, si tú quieres desestabilizar países de manera más o menos digamos, sin excesiva agresividad, lo que tienes que hacer es determinados grupos sociales darles mucha voz para que mueva o revuelva al poder establecido. Y yo creo que esta es una línea que evidentemente en las democracias liberales está pasando. Pero no es de ahora, lleva bastantes años ya pasando. Aquí en España recordemos el 11M, que fue el inicio de algo parecido. Claro. El 11M, fue el de Sol, no me acuerdo si el 15M. El 15M, perdón. El 15M, las manifestaciones del 15M, ¿no? Eso es. De hecho, históricamente, yo no recuerdo si esto era del libro Confía en mí, te estoy mintiendo, Memorias de un manipulador de los medios de Ryan Holiday, en la época en la que aparecieron los periódicos y la prensa como un nuevo gran medio de comunicación que permitía influir en la opinión pública y propaganda, contaba una historia de Estados Unidos de pues un empresario muy poderoso y muy corrupto, en aquella época pues temas de acero y ferrocarril, y un gobernador intenta plantarle cara y en mitad de la campaña electoral aparece un periodista y le dice: ¿es cierto que está usted en tratamiento psiquiátrico? Dice: no. Y al día siguiente todos los periódicos abren con el candidato a gobernador niega estar en tratamiento psiquiátrico. Entonces se hundió en las encuestas. Esto hace muy complicado y sociológicamente en este tipo de situaciones, hablábamos de la importancia del liderazgo la semana pasada, nos enfrentamos a líderes autoritarios y hay varios libros que ha sacado Planeta sobre las nuevas dictaduras y que además las dictaduras no se crean de un día para otro dando un botón, sino que es un proceso y enfrentarse a ellas no es sencillo y menos desde una democracia liberal. Y Juan Pedro nos recordará lo del famoso trilema no lo voy a hacer, no lo voy a hacer una vez más, pero a mí sí me gusta puntualizar, puntualizo dos cosas, son en plan en humor, ¿no? Yo creo que esto que decías tú, Ángel, no es cómo van a ser las guerras, es como son, porque yo creo que estamos realmente en una guerra cuando oyes a Europa las cosas que dice, que ya lo estamos. Y por último, el tema este que dices tú de los dictadores. Estos dictadores modernos salen votados democráticamente, no a través de golpes de Estado. Sí, muchos de los antiguos también salieron votados. No lo olvidemos en la historia. Sí, por eso lo digo. Juan Pedro Moreno, Ángel Niño y Guillermo de Haro, hoy en la gran tertulia de la economía. Hay que estar alerta, queridos amigos y amigas. Gracias y buena semana. Gracias, buenos días. Buena semana.